Para entender el complejo tablero de Oriente Medio, la clave no es fijarse en los misiles, sino en los mapas. Y es que la geografía, como vamos a ver ahora, es la que de verdad manda en este conflicto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Olvidémonos por un momento de las imágenes de tanques, de aviones de combate, porque la lógica de este enfrentamiento no se rige por el poder militar que uno pueda tener, sino por algo mucho más básico y sobre todo permanente. Es que es así de simple. Este mapa, sin necesidad de saber quién lucha o con qué armamento, ya nos está prediciendo cómo se va a desarrollar todo. Aquí, las reglas del juego las impone el terreno. Vale, pues para empezar vamos a centrarnos en el punto geográfico más importante de este mapa, y ojo, que posiblemente es uno de los más críticos de todo el mundo. Lo primero que salta a la vista es lo increíblemente estrecho que es. Hablamos de apenas 33 kilómetros de ancho, una distancia mínima que funciona como un auténtico cuello de botella para el comercio mundial. Pero claro, su verdadera importancia es económica. Por esta diminuta franja de agua circula, y atentos al dato, el 20% de todo el petróleo mundial. Toda esa riqueza energética global concentrada en un único y, como se pueden imaginar, muy vulnerable punto. El destino principal de este petróleo es Asia, y las cifras de dependencia son, de verdad, para echarse a temblar. Un 60% para India, un 40% para China y hasta un 75% para Japón. De hecho, un ex primer ministro japonés llegó a afirmar que un cierre de Hormuz llevaría su economía al colapso en menos de un año. La vulnerabilidad es sencillamente absoluta. Ahora vamos a fijarnos en las naciones que bordean este estrecho, los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Su propia geografía nos revela una situación de una vulnerabilidad que roza lo extremo. Aunque a menudo se nos escapa, el CCG es la pieza clave del sistema económico estadounidense. La razón es el famoso petrodólar. O sea, al exigir que el pago del petróleo se haga en dólares, se asegura una demanda global constante para la moneda de EU. Por tanto, si el CCG colapsa, la economía estadounidense se ve amenazada de forma muy directa. El problema de fondo es que el CCG es en muchos sentidos una construcción artificial. Pensemos que son naciones en pleno desierto, así que no pueden autoabastecerse. El 80% de sus alimentos son importados. Un bloqueo del estrecho no solo detiene el petróleo, sino también la llegada de la comida. La dependencia alimentaria es una debilidad crítica, está claro, pero es que existe una vulnerabilidad todavía más elemental, una que amenaza la propia supervivencia en un entorno desértico, el agua. Estas naciones sencillamente carecen de agua dulce. Su principal fuente de suministro son las plantas desalinizadoras, que son enormes complejos industriales que convierten el agua de mar en potable. El 60% de toda su agua depende de estas instalaciones. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que lo cambia todo. Con la tecnología actual de drones y misiles, ¿qué tan difícil es destruir estas instalaciones? La respuesta es bastante inquietante. Es extremadamente fácil, lo que deja al descubierto la arteria vital de estas naciones. Ahora, crucemos al otro lado del estrecho, donde el paisaje revela un contraste estratégico que es, bueno, brutal. Mientras que los países del Golfo son un desierto plano, abierto y expuesto, Irán es una auténtica fortaleza montañosa. Esta diferencia geográfica define por completo la estrategia iraní. Sus montañas no son solo una barrera para defenderse, que va, sino que son la plataforma de lanzamiento ideal para atacar a sus vulnerables vecinos. Desde bases ocultas en sus cordilleras, Irán puede lanzar misiles y drones contra 3 tipos de objetivos clave al otro lado del Golfo. Las bases militares, que son prácticamente indefendibles, toda la infraestructura petrolera y el objetivo más crítico de todos, las plantas desalinizadoras. Sin embargo, a pesar de esta ventaja geográfica, Irán también tiene una debilidad fundamental. Su fortaleza es, al mismo tiempo, su prisión, y esto convierte esta situación en un enfrentamiento de destrucción mutua asegurada. El conflicto se convierte así en un juego del gallina a escala geopolítica. Los dos bandos tienen la capacidad de aniquilarse mutuamente. La única pregunta es, ¿quién será el primero en desviarse para evitar la colisión? En este juego, la psicología es fundamental. Por un lado, una sociedad como la iraní, con una cultura muy arraigada y dispuesta a grandes sacrificios. Por otro, las sociedades del Golfo, con una gran población de trabajadores expatriados que ante un conflicto grave no dudarían en abandonar la región. Vale, demos ahora un paso atrás para analizar el panorama completo, porque esta tensión regional plantea preguntas cruciales para el resto del mundo. La primera gran pregunta tiene que ver con una posible escalada militar. Dado que se considera que la única forma de neutralizar a Irán es mediante una invasión terrestre, ¿estaría Estados Unidos dispuesto a asumir el coste de enviar cientos de miles de soldados?
Y esto, claro, abre la puerta al escenario más aterrador de todos. Si uno de los contendientes se ve al borde de la derrota en una guerra convencional, ¿se atrevería a recurrir a las armas nucleares para evitar el colapso? Y finalmente, existe el riesgo de que el conflicto se descontrole y arrastre a otras potencias. Una intervención de Europa podría provocar una reacción de Rusia y China, convirtiendo una guerra regional en una confrontación global. Esta idea final lo resume toda a la perfección. Ambos bandos pueden destruirse mutuamente. Por lo tanto, no se trata de una simple guerra regional, sino de un pulso con el potencial de alterar el orden mundial. La pregunta clave no es quién tiene la capacidad de ganar, sino hasta dónde está dispuesto a llegar cada uno.